Antes os quiero enseñar, porque Joaquín Campos ha escrito un artículo en el diario La Razón, en el que para mí es muy bueno y os lo quiero traer para que lo leamos todos juntos. Para mí nos esclarece muchísimo estos informes, el informe del pataleo o el informe del último cartucho que hemos visto durante este directo, ¿no? Que es el siguiente. Esto es lo que piensa Joaquín Campos y lo ha escrito en su artículo del diario La Razón. Juicio en Tailandia. El cuchillo de sierra de Daniel Sancho, un alegato que podría no ser ni admitido. Premeditación o improvisación. ¿Se admitirán nuevas pruebas para salvar a Daniel Sancho? Nos dice, se anunció ayer a bombo y platillo que dos criminólogos que al final resultaron ser Carmen Balfagón y Ramón Chivirrás habían presentado ante el juez sus escritos de conclusión que según la defensa de Daniel Sancho eran el as bajo la manga que guardaban y que dejaría claro que no existió premeditación en la muerte de Edwin Arrieta, asunto que creíamos que ya había quedado zanjado por boca del propio fiscal y Marcos García Montes, demostrándose que nada de eso era cierto. El informe, de forma muy sorpresiva, habla concretamente de bolsas de basura que no se utilizaron, del registro en el Hotel Pambiman, de pasaportes que se entregaron en depósito para alquilar una moto, de que la piragua se compró el mismo día de autos, además de que Daniel iba a cara descubierta pasando por todas las cámaras de seguridad con las que se fue encontrando. Ese documento quiere concluir que no existió premeditación sino improvisación, pero la duda reside ahora en si el juez admitirá este alegato, ya que lo que se permite en la ley tailandesa es que en base a lo juzgado se remita un informe y que no se añada nada nuevo, cuando es exactamente esto último lo que han hecho tanto Balfagón como Chivirrás. Antes de analizar ese dossier, debo recalcar que tanto Balfagón como Chivirrás acudieron como parte de los testigos de la defensa durante el pasado mes de mayo para declarar durante el juicio y que el juez les indicó que sus explicaciones no le eran necesarias, por lo que su acceso a la sala les fue denegado. Además, Balfagón continuó con el asunto del cuchillo de sierra, que en teoría un chef local debía asegurar ante el juez que sí, que es cierto que con el mismo se cortan los cocos de forma habitual, pero resulta que el cocinero siamés no acudió a su cita judicial al día siguiente, dejando con las posaderas al aire a más de uno y una. Esto es cierto. Ellos también tenían un testigo que era un cocinero local de la zona, un chef local de la zona, que tenía que ir a declarar que sí, que era verdad, de que la sierra se utilizaba para cortar cocos. Ese chef nunca apareció. Uno no acierta a comprender qué tipo de defensa está padeciendo Daniel Sancho, porque es inconcebible que su equipo de abogados no sepa aún que cualquier turista que desee alquilar una motocicleta por unos días se verá en la obligación de entregar su pasaporte a modo de depósito para cubrir cualquier desperfecto. Por lo que deduzco que el juez no va a quedarse impresionado ante tamaño error. Se utiliza también la vaga excusa de que al ir a cara descubierta Daniel en realidad no estaba preparando ningún crimen, pero es que si hubiera puesto un pasamontañas o la careta de Woody Allen, habría llamado más la atención, aunque el kit de todo esto reside en que en la práctica totalidad de las naciones asiáticas, las cámaras de seguridad dominan cualquier espacio susceptible de ser transitado por un hombre. Sobre que Daniel se registrara en el hotel que había pagado Edwin no le exime de haber podido preparar la matanza a conciencia. Si acaso lo que demuestra es que sí alquiló otra villa con más facilidades para cometer este tipo de brutalidades a la que sorprendentemente no llevó su equipaje. Y sobre si utilizó o no las bolsas de basura que adquirió en unos almacenes, poco debió importar a una investigación a la que ya le quedó claro cómo esparció Daniel, él mismo lo confesó hasta en 3 ocasiones además de ante el tribunal, el cuerpo despiazado de Arrieta, incluso utilizando un cuchillo que había dentro del bungalow, aparte de los que previamente había comprado. Y en relación a la canoa, comentar que sí, que es más que posible que tras tratar de esparcir los restos de Edwin en contenedores se hubiera dado cuenta de que en el fondo del mar iba a ser más complejo encontrarlos. De hecho, las primeras partes que aparecieron fueron en el vertedero de la isla. La improvisación no tiene que ver con el suceso, sino con esta particular manera de defender a un acusado. De hecho, la propia Balfagón indica, sin sonrojarse, que en el departamento de mensajes de menaje de los almacenes Home Mart existen cuchillos de sierra aún más certeros a la hora de descuartizar. Avisado quedemos todos.
Y para mí tiene toda la razón en este escrito que ha hecho nuestro amigo y compañero Joaquín Campos. Lo tiene clarísimo. Pasa que Joaquín escribe tan bien y lo relata tan bien que todavía nos gusta más que él lo diga, ¿no? No es lo único que ha escrito Joaquín en las últimas horas, también ha escrito este. Cumpleaños del rey de Tailandia, el hombre que puede indultar a Daniel Sancho. Pero antes de leeros esto de que nos va a hablar del rey, deciros eso, para mí lo que nos comenta Joaquín en este artículo es que, joder, es que Joaquín ha vivido en Tailandia muchísimos años. Vive en Bali y sabe cómo se las gastan en Asia. Y sabe perfectamente cómo se las gastan también en Tailandia. Y saben cómo son las leyes. Y es lo que dice. ¿Qué pasa? ¿Que iría a cara descubierta? ¿Eso es un problema para cometer un crimen? Yo sigo diciendo, los criminales, los asesinos, los psicópatas no son los más listos del mundo. Nos lo han vendido en televisión de que sí, que son los más listos del mundo, pero no es la realidad. La psicopatía es una cosa totalmente diferente. En fin. Vamos a ir a leer esta parte, la última, que dice que cumpleaños del rey de Tailandia, el hombre que puede indultar a Daniel Sancho. Este domingo el monarca cumplirá 72 años, un mes y un día antes de que el español reciba una sentencia, que tal vez solo un royal pueda conmutar. Si este próximo 29 de agosto Daniel Sancho finalmente es sentenciado a la pena capital, no tendrá más remedio que buscar el mejor momento para enviarle una carta al rey de Tailandia. En esta deberá reconocer su culpabilidad durante los macabros hechos acontecidos el pasado 2 de agosto de 2023 en la isla de Pagán y pedir perdón. Por lo mismo, para que el rey Vajiralongkorn le conceda el permiso para conmutar su pena y así poder evitar cualquier riesgo vital. Esa misiva escrita por Sancho deberá ir firmada de su puño y letra y conllevará, cuando sea aprobada, la verdadera cuenta atrás para su regreso a España, que deberá ser a partir del 8º año, preso siempre, y cuando mantenga un buen comportamiento entre rejas y abone la indemnización a la familia de Ewing Arrieta. Esto lo tiene puesto en rosita porque es muy importante. Si no abona la indemnización a la familia de Ewing Arrieta, no será trasladado nunca a España, que hubiera marcado el juez. Y entonces, cuando llegue el próximo cumpleaños del monarca, que sería el 28 de julio del 2025, Sancho podría comprobar, si hubiera enviado esa carta, que el corredor de la muerte es solo pasado y la cadena perpetua, con final feliz, su nueva realidad. Como decíamos, el 28 de julio es una fecha marcada a fuego en el almanaque de todo el pueblo tailandés, que a veces de manera exagerada para los parámetros europeos idolatra a su rey, el cual este año alcanzará los 72 años de edad y que también es conocido como Rama X, ya que es el 10º monarca de la dinastía Chakri. De todas maneras, hay que aclarar que la devoción del pueblo siamés por su actual soberano es infinitamente menor de lo que generaba su padre, el rey Bhumibol, fallecido en 2016, que llevó a reinar el país durante 70 años. Todo un récord. De hecho, y como algo absolutamente inaudito, el actual soberano ha comenzado a recibir críticas de su propio pueblo, a sabiendas de que las mismas, por lo general, llevan a sus ya considerados disidentes a tener que pagar con su libertad por la implacable ley de lesa majestad que no permite ni más mínimo juicio que salga de la normalidad. Pero este rey es también conocido por su extravagancia, sus lujos extremos y su residir la mayor parte del año muy lejos de sus súbditos, concretamente en la región alemana de Baviera. Una de las marcas de agua del paisaje tailandés son sus gigantografías, ya que en medio de templos imponentes o rascacielos de incontables plantas y, cómo no, en aldeas rodeadas de jungla y en cualquier paso fronterizo, es habitual toparse con gigantescas fotografías del actual monarca e incluso del anterior, al que buena parte de los tailandeses sigue añorando. Imagen que en no pocas ocasiones sobrepasan los 50 metros de altura y que adornan edificios gubernamentales, de viviendas, estaciones de ferrocarril o incluso las más pequeñas farmacias o restaurantes. Pero los cumpleaños del rey siamés son bien esperados entre la población reclusa de Tailandia y sus familias, ya que días después del mismo se conceden decenas de miles de indultos o rebajas en las penas, por medio de un perdón real que la población entiende como un acto de clemencia de su bondadoso y muy poderoso rey, que trata de ver así mejorada su imagen. El ansiado perdón real.
El llamado perdón real en realidad no es más que una decisión tomada entre el Ministerio de Interior de Tailandia y su Departamento de Prisiones. Y aprovechando la suma importancia del rey y su aniversario, se publica casi anualmente, solo cuando el gobierno no está conformado o durante la pandemia no se ha ofrecido este tipo de gracia, una lista con decenas de miles de reos que han visto mejorada su pena o directamente han sido indultados. Y como Tailandia, donde el turismo... Se me ha ido. Aquí. Donde el turismo es clave en su día a día, no desea que su imagen internacional sea controvertida. Siempre que un preso europeo condenado a pena capital lo solicite, le será concedido ese perdón real. En Tailandia, de todas formas, se sigue ejecutando a personas. En 2018, y nada más acceder al trono, el actual monarca, para mostrar su fortaleza ante su pueblo, mandó ejecutar al ciudadano local Teresak Longyi, de 26 años, sentenciado a muerte por haber matado a otro hombre por celos. Hay que reconocer que en Tailandia esta práctica está en desuso, ya que desde esa fecha siguen sin ajusticiarse a presos. Pero eso tampoco significa que la nación haya derogado la pena de muerte. Si el reo Daniel Sancho fuera condenado a la pena capital este próximo 29 de agosto, ya tendría parte del camino marcado por su compatriota Artur Segarra, que en 2016 fue sentenciado a muerte por organizar el asesinato de David Bernat, otro ciudadano también español, y descuartizarlo, y por el que fue indultado 4 años después tras pedir perdón al rey por carta. Hoy, 8 años después del encarcelamiento de Segarra, este se encuentra en la rampa de salida para ser extraditado a España, donde se deberá seguir cumpliendo parte de su pena, aunque ya cerca de sus seres queridos. Joaquín aquí ya nos explica un poco cómo sería el supuesto de que el próximo día 29 saliese la pena capital para Daniel. Tendría que escribir la carta al rey, ya lo ha dicho, pidiendo perdón y sobre todo indemnizando a la familia. Y entonces ahí sí que se le podría perdonar, seguramente se le perdonaría ser un ciudadano europeo y 8 años después sí que se podría solicitar su extradición a España. Daniel acabará en España, lo tenéis que tener claro todos, acabará en España. Antes o después, el 29 sabremos si será más tarde o más temprano, pero acabará en España, porque como bien nos están diciendo todos, al final la pena capital no se acaba ejecutando, y menos a un preso que sea europeo. Daniel, si fuese pena capital lo que le viniera encima, pedirá perdón, escribirá esa carta, estoy convencido, indemnizarán a la familia, estoy convencido, y en 8 años Daniel volverá otra vez a estar en España. Luego lo que pasa aquí en España, veremos a ver qué pena aquí se le computaría. Ya lo veríamos. Pero Daniel, no tengáis la menor duda que volverá a estar en España. Más tarde o más temprano, pero volverá a estar en España.